Las cosas concretas que me gustaría preguntarle, porque la actitud o los propósitos de Vox no siempre están claros. Hoy quiero centrarme en una, que es la Unión Europea. Ustedes están desarrollando una teoría muy enraizada con el mundo de Bannon y de Salvini, según la cual la Unión Europea es una profanación de las soberanías locales que han de ser restauradas a las naciones. Entonces, ¿esta idea hasta dónde lleva? ¿Lleva hasta un proyecto de salida de la Unión Europea por parte de España? ¿Es una refutación general basada en una recuperación de una soberanía ofendida? Que eso sería para ustedes el traspaso de competencias a la Unión Europea. No, ¿Qué pretenden ustedes hacer con la Unión Europea? Fíjese, ha empezado usted con una afirmación que se la tengo que rebatir. Dice, ustedes no son claros. Yo creo que somos el partido más claro que ha habido en la política desde que se aprobó la Constitución. No he dicho que sean claros. He dicho que no siempre, que muchas veces hablo de ustedes de la guerra cultural, no, pero hablamos con mucha claridad. Y no siempre se va a lo concreto. Creo que precisamente nosotros llamamos al pan pan y al vino vino. Si nosotros no somos concretos, el resto es que habla arameo. Nosotros con la Unión Europea lo hemos dejado muy claro. Nadie nos va a dar lecciones a los españoles de lo que significa Europa. Somos parte de Europa y Europa no existiría sin España. Pero lo que pedimos es estar en Europa en igualdad de condiciones, que se respete nuestra soberanía. Y esto no se está respetando. Defender Europa se ha convertido en algo contrario precisamente a lo que significa el modelo de la Unión Europea. El modelo actual de la Unión Europea es un modelo que, además de una burocratización innecesaria, es un modelo en el que parece que los problemas de los españoles los tienen que decidir en Bruselas y que nosotros no podemos decidir, por ejemplo, sobre la seguridad en nuestras fronteras, o que no podemos decidir, por ejemplo, si podemos juzgar a quienes dan un golpe de Estado aquí. Parece que tenemos que estar a expensas. Nosotros lo que decimos es que se nos trate... Eso se está haciendo. No se está haciendo. Le digo dónde está Puigdemont y qué es lo que dicen algunos países de la Unión Europea sobre Puigdemont. Pero es que fíjese, nosotros, dice usted Unión Europea, nadie ha hablado en nuestro partido jamás de salirse de la Unión Europea. Es más, yo lo único que dije fue salir del acuerdo marco de la euroorden después del desprecio que habían tenido con nosotros Alemania y Bélgica, y resulta que alguno lo tituló equivocadamente de otra manera. Dijo que el secretario general de Vox pide salir de la Unión Europea. Nosotros defendemos estar en la Unión Europea, pero defendemos dentro de la Europa donde se respete, y por cierto creo que ya son muchos europeos los que creen en esta misma idea, donde se respete la Europa de las naciones, la Europa de la soberanía nacional, la Europa que respete su propia identidad, la Europa que ponga control a sus fronteras. ¿Pero cómo se resuelve esa contradicción entre conservar la capacidad decisiva de la soberanía y traspasar decisiones a Europa? No es ninguna contradicción. Precisamente si respetan tu soberanía, tú irás cediendo esa soberanía siempre y cuando no pongas en riesgo tu nación. Y créame, por ejemplo, la política de migración que se ha llevado en la Unión Europea de puertas abiertas, impulsada por la Merkel y otros desde fuera, pero que hacen el mismo juego, como Soros y compañía, al final lo que ha puesto en riesgo es la Unión Europea, dejando la puerta abierta a una auténtica invasión. Defender Europa es defender su identidad, es defender su cultura, es no permitir lo que está siendo un intento de globalización, multiculturalismo, es decir, lo que tienden algunos a convertir en Europa en una especie de los Estados Unidos de Europa, a base de que desaparezcan las naciones de Europa. Y nosotros queremos estar en Europa. ¿Esa identidad la relaciona con una sola religión, por ejemplo? Esa identidad la relacionamos con lo que es el origen de Europa, que es evidentemente el cristianismo, no es el Islam, contra el que estuvimos siglos peleando, si me lo pregunta por esa religión. Pero eso no significa que nosotros defendamos un modelo desde el punto de vista confesional de Europa. Defendemos la cultura europea, es decir, el derecho romano, la filosofía griega y el humanismo cristiano. Esa es la identidad de Europa, no es la identidad del Islam, aunque a algunos les gustaría que fuera. No es esa. Defendemos una Europa segura, defendemos una Europa con una burocratización al mínimo. Es decir, al final, créame, yo el otro día estuve en el Parlamento Europeo dando una conferencia y vine abochornado. Vine abochornado de lo que hay en Bruselas, los 7.000 funcionarios que circulan por allí, miles de edificios, que el 90% de los europeos no saben ni para qué sirven ni para qué están. Entonces, créame, defender Europa es precisamente defender la fortaleza de las naciones que conformamos Europa, no precisamente debilitar a las naciones, debilitar su soberanía a costa de crear una especie de supraestado que al final no nos representa a nadie o al menos nos debilita. Por tanto, no tenga ninguna duda, Vox va a estar en el Parlamento Europeo a partir del 26 de mayo, va a estar con un buen grupo de eurodiputados y además por las reuniones que hemos tenido con diferentes grupos, créame que probablemente sea mayoritario lo que va a defender Vox o el concepto que tiene Vox de Europa va a ser mayoritario en el próximo, o por lo menos muy, muy decisivo dentro de los eurogrupos que va a haber en el Parlamento Europeo. Por tanto, la Europa, como la hemos entendido hasta ahora, de Merkel, de Macron y de compañía, va en retroceso. Don Javier Ortega Smith.